Bienvenidos a este canal, el canal del doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, doctor Tigre, en el que se analiza qué pasó ayer en Ecuador, qué pasó ayer en América y qué pasó ayer en el mundo. Empezaremos entonces en la primera parte analizando qué pasó ayer en Ecuador. Específicamente el día de ayer, prácticamente la huelga de los campesinos, de los indígenas, que era una protesta contra el alza del diésel, se vino abajo. En esta protesta triunfó relativamente el presidente Daniel Noboa y lo hizo a través de una demostración de fuerza, el asesinato de varios indígenas e inclusive el bombardeo a una montaña denominada Buenos Aires, donde se practica la minería ilegal, queriendo vincular a los indígenas con la minería ilegal, como que los indígenas son lavadores de dinero. Pero al mismo tiempo, durante todo este trayecto del paro, se pudo concienciar, el Ecuador pudo darse cuenta de que el presidente Daniel Noboa era también un mentiroso, porque la protesta se produce porque él, en la campaña electoral para ganar las elecciones, promete que no va a subir los combustibles. Y lo primero que hace es liberar el precio de la gasolina y luego liberar el precio del diésel, que se estimaba llegaría a $4.80 a finales del año. Finalmente, el acuerdo al que se llega con los indígenas es que se fija el precio del diésel en $2.80 y ya no tiene este combustible un valor flotante como era la propuesta y como fue el decreto para el alza de los combustibles. Al mismo tiempo, el presidente convoca a una consulta popular, y en esta consulta popular lo que plantea es esencialmente una nueva constitución, crear una nueva constitución. La segunda pregunta es colocar bases militares o permitir bases militares en el Ecuador que están prohibidas por la Constitución del 2008. La tercera es permitir que los recursos naturales del Ecuador sean, que las áreas estratégicas del Ecuador, en general todas las áreas estratégicas del Ecuador, aquellas que producen petróleo, oro y otros minerales, estén disponibles para las transnacionales. Y finalmente propone una reducción del número de asambleístas que vayan a conformar la nueva Asamblea Nacional del Ecuador. Estos 4 puntos son los fundamentales y son las 4 preguntas que tienen que contestar los ecuatorianos. Los ecuatorianos que ya hemos sido engañados en consultas populares, tanto en el gobierno de Guillermo Lasso como el de Lenín Moreno, y ahora pretende repetirse este juego del engaño, y es lo más increíble, el más mentiroso de los presidentes que ha llegado a Ecuador, el más mentiroso de los presidentes que ha llegado a Ecuador, que llegó
a ser presidente porque prometió aquello que no iba a cumplir. Exactamente prometió aquello que no iba a cumplir. Eso nos hace ver que nosotros, los ecuatorianos, estamos ahora convertidos en una presa fácil de cualquier ricachón, especialmente de estos denominados lagartos de San Borondón, como fueron Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Guillermo Lasso, el banquero más rico del Ecuador. Daniel Noboa, el terrateniente y exportador de banano más rico del Ecuador. Los dos han convertido a los ecuatorianos y al Ecuador en su hacienda, en su negocio, en su botín. El Ecuador se ha convertido en botín. Y este botín ahora se lo quieren repartir toda esta gente afiliada al partido ADN, Alianza Democrática Nacional, que se han logrado apropiar de la Asamblea Nacional, se han logrado apropiar del Consejo Nacional Electoral, que no ha sido renovado después de que ya en las últimas elecciones facilitó que el presidente Daniel Noboa pueda ser presidente a pesar de haber incumplido con la Constitución y con las leyes electorales. La Constitución exigía que él no podía ser presidente y candidato al mismo tiempo, que tenía que ceder el puesto de presidente a su vicepresidenta, pues no lo hizo. Y esto, que ya es un delito, no importó para ser presidente. El Consejo Nacional Electoral no solamente hizo eso, que permitió que el candidato y presidente al mismo tiempo pudieran jugar en las próximas elecciones, sino que además no pudo controlar todo lo que era la publicidad por vía de internet, y en tercer lugar no permitió el recuento de votos para confirmar que realmente había ganado. Con todos estos antecedentes, el Ecuador ahora se encuentra convertido en un botín no solamente del presidente vigente en el Ecuador, el señor Daniel Noboa, sino que se ha convertido en un botín de Donald Trump. Nosotros, los ecuatorianos, no tenemos que olvidar que el presidente Daniel Noboa pretendió apropiarse del campo Sacha, que es el lugar donde se produce la mayor cantidad de petróleo del Ecuador en la Amazonía, que pretendió apropiarse de las minas de Palo Quemado mediante una empresa canadiense y pretendió apropiarse de las minas de la montaña de Loma Larga en la provincia de La Suay, también con una empresa canadiense. Hoy pretenden en esta consulta popular que se le permita apropiarse de los recursos naturales. Muchas gracias.